Y por eso te invito a que en este tiempo de devocional tú puedas compartir esta palabra, tú transfieras esta palabra también a otros, que estés dándole la oportunidad también a otros de recibir un mensaje de buenas noticias. Por eso declaramos que en este día esa eterna bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el cual tú y yo estamos bendecidos en los lugares celestiales, permanece en ti. Y vamos en esa bendición a apropiarnos de todo lo que el Señor nos ha impartido. Vamos a ver modelos especiales de la Escritura que nos desafía, porque si otros lo pudieron hacer, ¿cuánto más nosotros? Y en el tiempo presente también hay hombres y mujeres negándose y entregándose totalmente al servicio del Señor. Terminamos diciendo que somos colaboradores de Cristo, 1 Corintios 3:9. Tómate esta palabra, pero también toma esta palabra bajo el enfoque de la Escritura. En Lucas capítulo 9, versículo del 22 en adelante, para que podamos entender y comprender que ese colaborador de Cristo requiere tomar esa verdad y vivir esa verdad. Por eso oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra sea transferida del Espíritu al Espíritu y que solamente el Espíritu de Dios la revele a nosotros. Amén. Bendiciones. Vamos a tomar entonces la escritura, Lucas capítulo 9, versículo del 21 en adelante. Y dice, pero él les mandó que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, escucha lo que decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste me avergonzaré. Se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Y en esta escritura vamos a mirar que sobre todas las cosas el Señor está diciendo que todo aquel que quiera ser discípulo y hacer discípulo requiere tener estos tres requisitos que vamos a extraer de esta escritura, de esta base bíblica. Y la primera de todas es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere crecer como discípulo e impartir a otros el ministerio del discipulado, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y este texto está relacionado perfectamente con Romanos capítulo 6, versículo 6. Porque como sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, así juntamente con Él resucitamos de los muertos para gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Según Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6, está impartiéndonos una verdad, y es que toda persona que se niega a sí mismo es una persona que está
crucificada con Cristo. Es una persona que está muerta y ese cuerpo de pecado está crucificado juntamente con él. Y ese cuerpo de pecado ha sido destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo y estamos discipulando y estamos entrenados para discipular, el Señor nos dice, es necesario que hayas pasado por la cruz. Es necesario que hayas muerto en la cruz con Cristo al pecado. Es necesario que hayas entregado su cuerpo de pecado en un sacrificio perfecto de muerte en la cruz y un acto de resurrección, de vida nueva en Cristo Jesús se da en nosotros. Entonces lo que podemos decir es que en este primer requisito de negarnos a sí mismo, quien es discípulo es una persona nacida de nuevo. Es una persona que ha muerto al pecado y ha resucitado en Cristo Jesús. Por eso, Efesios 4:22 en adelante nos dice en cuanto a esa pasada manera de vivir. Es decir, eso está en el pasado, eso ya no es de nosotros, eso ya no nos pertenece, ni inmundicia, ni inmoralidad, ni fornicación, ni lascivia, nada de eso pertenece a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despojándonos de ese hombre y desechando la mentira, airándonos pero no pecando, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Esas son las recomendaciones del apóstol Pablo a una persona nacida de nuevo, a una persona que está en el proceso de negarse a sí mismo. Y es que la misma persona de Jesucristo nos dejó el modelo perfecto de negarnos a sí mismo. Porque dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escucha, es el modelo perfecto, Cristo. Cristo teniendo todo el poder, la autoridad, la potestad que luego entregó a nosotros, nos dice, pero es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego nos recomienda el mismo apóstol a través de Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol dice, ¿te parece muy bien que el Señor no haya venido a ser servido, sino que haya venido a servir? ¿Te parece muy bien que Él haya venido a dar su vida en rescate por nosotros? Pues bien, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces lo que nos está animando, fortaleciendo el Señor, es diciéndonos, ¿sabe? Yo trabajo con aquel que tiene ese mismo sentir. Y anoche hablaba con una de las discípulas y nos decía una frase que me gustó. Este es el año misional, este es el año de ir a ser discípulos. Claro, todos los días estamos desafiados a ser discípulos y todos los días estamos desafiados a tener el mismo sentir que tuvo Cristo, despojándose de todo, se entregó para dar su vida a favor de otros.
Y nosotros, en un acto de despojarnos, nosotros vamos a dejar de aferrarnos a nuestra comodidad, de aferrarnos a nuestro confort, de aferrarnos a nuestra zona de regocijo, y vamos a mirar que hay otros que necesitan ser redimidos por la sangre de Cristo, que hay otros que necesitan ser tomados de ese reino de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo. Y eso no lo hacemos en nuestras fuerzas. El Señor está con nosotros. Amén. Luego nos dice 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué tremenda condición de negarnos a nosotros mismos! Porque muchas veces hoy tomamos la predicación del Evangelio como un buen negocio. Cuando el Señor me hizo el llamado al ministerio, muchos aún de mis familiares me dijeron: entraste a un buen negocio. Y yo te digo que todo lo que el Señor ha bendecido mi vida, lo bendijo antes de ser ministro del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarme a depender de Él, absolutamente de Él, y no ver el ministerio, la predicación de las buenas noticias, como un buen negocio. Y aquí nos está diciendo el Señor, es que aún Él, siendo rico, se hizo pobre para que los otros fuesen enriquecidos. Y no porque el Señor está hablando de una pobreza económica. El Señor está hablando de una sencillez espiritual, de una condición de entregarnos, de una condición de darnos a otros. Porque el ser discípulos es unirnos al caminar del otro, apoyarnos, ser ese compañero de camino que no le va a dejar solo. Vamos a mirar algunos apóstoles que se negaron a sí mismos. Y tenemos Mateo 4:20. Dice que dejando sus redes, le siguieron. ¿Y qué significa eso? Sus redes era su negocio. Sus redes era el trabajo que estaban haciendo. Y no porque dejaron de trabajar, sino porque dejaron ese apego, esa condición de primer lugar a ello. Y dice, me comprometo, me voy, me animo a tomar esta condición de colaborador de Cristo para hacer la obra de la extensión del reino de Dios en la tierra. Levantas tú tu mano también y dices, yo estoy dispuesto a negarme. Otros eran cobradores de impuestos como Mateo, y dejando la mesa del tributo, le siguió. Otros eran como Pedro, que dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor está invitándonos a un acto de negarnos, a un acto de no mirar por nuestra comodidad, por nuestra zona de confort, por nuestras condiciones. Porque servir a otros significa negarnos a muchas cosas. Servir a otros está llamándonos a que aún ese estilo de vida sea modificado para que otros reciban esa vida. Por eso el apóstol Pablo es un buen modelo de negarse a sí mismo. Y Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Qué bueno que podamos expresar con seguridad esto. Estoy dispuesta a continuar la carrera. Estoy dispuesta a terminarla con gozo. Estoy dispuesta a hacer ese ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Estoy dispuesta a dar testimonio del Evangelio por la gracia de Dios.
Si tú estás dispuesto a eso, escribe en tu comentario, amén, estoy dispuesta a llamar a un grupo de personas, estoy dispuesta a hacer un grupo pequeño, estoy dispuesto a prepararme a través de un discipulado para discipular también a otros. Cada día que nos disponemos, el Señor nos va a usar más y más. El apóstol Pablo sigue diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, Filipenses 3, 7 y 8, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Era una identidad perfecta del apóstol Pablo. Y si pudiéramos hacer un repaso de quién fue Pablo, su eminencia, su preparación, su condición social, su estatus. Pero Pablo llega y dice, todo esto lo he considerado basura. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar a Cristo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero estar en esa condición de siervo. Él fue el que expresó en 1 Corintios 3:9, yo soy un colaborador de Dios. Dios está presente a través de los colaboradores. Cuando tú llegas a un restaurante de marca, quien ves es al colaborador del restaurante. Y nunca conocerías o conocerás quizás al dueño del restaurante, pero ese colaborador te hace visible quién es el que sirve ahí, quién es el que está mostrando esa carta de servicio de ese lugar, quién es el que te está atendiendo con esmero, quién es el que te está entregando ese alimento para que lo disfrutes, quién es el que está impartiendo esa imagen del reino de Dios en la tierra, sino los colaboradores de Dios. Entonces tú y yo somos esos colaboradores. Me encanta mirar en esta escritura que aún los macedonios se negaron a sí mismos. Y cuando hablamos de los macedonios estamos diciendo de un grupo ya más grande, más fuerte. En 2 Corintios 8:3. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estaba Pablo hablando, dando testimonio de un pueblo, estaba dando testimonio de un ministerio, estaba dando testimonio de hombres y mujeres que dieron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían dar. Ellos se esforzaron. Y dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para todos los santos. Aquí está hablando de una ofrenda, pero lo que está mostrando es que negarnos a sí mismo significa también dar. Dar el privilegio de una ofrenda, dar el privilegio de sembrar en el ministerio, dar el privilegio de tener todos los recursos para poder atender a los otros. ¿Cuánta obra social hace la Iglesia de Cristo? Somos nosotros los que deberíamos de ganarnos año tras año el premio de Caracol. Somos nosotros los que deberíamos de estar ganándonos esa celebración de ese servidor, de ese colaborador del reino. Y es ahí donde nosotros necesitamos cumplir lo que se llama negarnos a sí mismo. Termino con este texto también en Lucas capítulo 14, versículo 33. 14:33. Y dice la escritura, así pues, cualquiera que vosotros, mira el desafío, cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y está en el contexto de lo que cuesta seguir a Cristo. Está en el contexto desde el versículo 25 de lo que significa, de lo que es servir, seguir a Cristo el Señor. Y cuando el Señor nos dice, es necesario llevar esa cruz, es necesario negarnos, es necesario renunciar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe cuál es la primera riqueza, voy a llamarlo así, entre comillas, que nosotros tenemos que entregar? Nuestro ego, nuestro yo. Muchas veces no hacemos cosas porque decimos, ay, yo no voy a ser el oso. Ay, yo no voy a esperar que me rechacen. Ay, yo no voy a perder a mi amiga llamándola y diciéndole que hagamos grupo pequeño el viernes a las 6 de la mañana. Ay, yo no voy a estar interrumpiendo el bienestar de la gente, llamándolos para que se levanten a las 6 de la mañana a tener un grupo pequeño. Pero sabe, muchas veces es nuestro ego el que no nos deja. Es nuestro ego el que no nos deja rendirnos un poco más al Señor. Muchas veces ese confort, pero es que necesitaría levantarme a las 5:30 de la mañana. Pero es que necesitaría prepararme, leer, estudiar, meditar en ese discipulado para compartirlo. Pero se hace necesario que los que están dispuestos a negarse, a entregarlo todo, levanten su mano y digan, yo voy a hacerlo. Soy esa colaboradora, soy ese colaborador del reino de Dios en la tierra y estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Amén. Y es dejar ese ego, es dejar ese yo, esa imagen nuestra, porque yo estoy representando a Cristo el Señor. Amén. Bendiciones, bendecimos a cada uno de ustedes, los que están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Les recomendamos, comparte ese video en tus redes sociales, imparte ese mensaje también a otros y comparte también tu suscripción a el canal Paso de Esperanza. Lo encuentras allí en YouTube y allí está contenido todos y cada uno de los videos que hemos transmitido en el ministerio. Hay gran recurso para que puedas discipular también a otros. Un abrazo, se les ama muchísimo.